Vamos a leer el capítulo completito, de esquina a esquina. Y es una historia bien interesante y es un momento de transición. Ya la semana que viene vamos a Hechos 13 y en Hechos 13 comienza la última etapa de Hechos. Lo voy a explicar en un segundo. Hechos 12 dice de la siguiente manera, comenzando el versículo 1. Vaya conmigo y imagínese la historia en su mente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Y habiéndole tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Eso eran turnos. Si usted pone a pensar, 7:24 estaban custodiándolo, al menos cada turno, 4 soldados, ¿no? Me perdí. Ok, 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, cuando acabaran las fiestas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repito, pero la iglesia, vamos a repetir todo ese texto completo, el 5. Así, vamos, 1, 2 y 3. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que estaban 2 adentro con él, 2 soldados afuera de los 4. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro creía que estaba viendo una visión o que estaba soñando. Habiendo pasado a la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Ahí se despertó. Se dio cuenta: espérate, esto no es un sueño, no es una visión, yo estoy afuera. Ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, el que después sale con Pedro y Bernabé, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué hacían? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, lo dejó afuera, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: tú estás loca. O sea, ellos llevaban toda la noche orando, pero cuando Dios les responde no lo creen. Pero dale. ¿Lo entendió? Así somos todos nosotros también. Nosotros tenemos problemas con nuestra incredulidad, pero Dios brega con... De todas maneras, Dios brega con nosotros. ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Te estaban diciendo, se murió y pasó por ahí. Esta gente tenía unos problemitas técnicos. Okay. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había ocurrido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, pobres tipos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero, diga conmigo, pero, la palabra del Señor, diga, léalo conmigo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y después decía, y Bernabé y Saulo, y con esto terminamos el capítulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando consigo también a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. A través de todas las historias bíblicas, pero en particular de las historias del Nuevo Testamento, después de los evangelios en adelante, usted va a darse cuenta que se nos recuerda una y otra vez que la tribulación, los problemas, las crisis y la persecución están íntimamente relacionados con la vida de iglesia. Nos guste o no, eso está ahí y eso no se va a ir. Hay dos cosas, al menos, por las cuales Dios puede permitir que un grupo de creyentes como grupo, como estamos hoy, o individuales como personas en nuestro hogar, tengamos algún tipo de persecución o tribulación. Por lo menos yo veo una o dos razones principales. Una es para a veces como que sacarnos de nuestro estupor, sacarnos de nuestra bobera, como decimos en español, y ponernos a mover otra vez. Ponte a trabajar en lo que te toca hacer. ¿Okay? Porque hay gente que se nos olvida que tenemos una función en el reino, que tenemos que vivir una vida santa para el Señor, y a veces nos vamos acomodando a la vida hasta que nos vamos durmiendo, o el enemigo nos va durmiendo. Y Dios tiene que despertarnos de alguna manera, y en algunas ocasiones nos despierta a través de una prueba, de una crisis, de una persecución. O como la otra razón que puede ocurrir es que la iglesia está en crecimiento. Sea la iglesia como grupo, o seas tú en tu carácter personal creciendo en Dios, metiéndote con el Señor, buscando su rostro. Y hay momentos en que el enemigo, que no quiere que la iglesia haga su trabajo y no quiere que tu casa viva para Dios, no quiere que tu matrimonio funcione, no quiere que tu vida dé honra a Dios, el enemigo se mete, se ensaña contra ti, contra tu casa, para detener. Y te trae crisis, te trae algún tipo de persecución. Y la palabra persecución suena bien fuerte porque la tenemos relacionada a las verdaderas persecuciones, ¿no? Cuando a alguien lo persiguen y lo matan por el evangelio. Pero tú y yo vivimos ciertas pequeñas persecuciones, ciertas pequeñas crisis que tenemos que lidiar con ellas porque nos quieren detener para que no hagamos lo que nos toca hacer. ¿Están todos conmigo? ¿Verdad que sí? Entonces, el trabajo de la iglesia siempre parece estar acompañado de crisis y oposición de este lado de la eternidad. Si tú pones tu mente en hacer la voluntad del Señor, va a haber oposición contra ti. Si tú quitas tu mente de hacer el trabajo de Dios, va a venir una crisis para que te despiertes. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Ok. Pablo en la carta a los Romanos nos los dice, porque es un principio bíblico que no podemos evitar. Romanos 8, 17 al 18, no te lo digo, así que yo lo leo acá. Romanos 8, 17 al 18 dice, y si hijos, si nosotros somos hijos, somos herederos. Todo el mundo le gusta ser heredero de Dios. ¿Qué me van a dar? Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y dice, o sea que nos van a dar todas las cosas lindas que están en el cielo. Y Pablo da un principio básico. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y ya lo dañó. O sea que Pablo todo lo daña, ¿verdad? Pues nos dañó el día lindo. O sea, herederos de cosas lindas, sí, pero si ahora, en este tiempo, padeces con Él. O sea que la crisis está ahí, no la vamos a poder evitar. Este capítulo que acabamos de leer, Hechos 12, es el capítulo que cierra, es una transición, cierra esta porción de Hechos
el capítulo 13 comienza una nueva porción. En el capítulo, yo quiero que usted recuerde un poco cómo esto corría. Los capítulos anteriores hemos visto al evangelio corriendo en Jerusalén, y cuando nos acomodamos vino una persecución. Eso fue del capítulo 1 al 7. Y entonces después se acomodó la iglesia, vino una persecución, y del 8 hasta este momento, hasta el 11, del 8 al 11, había habido una expansión fuera de Jerusalén. Porque Cristo le había dicho a su iglesia, este evangelio tiene que ser predicado ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y Samaria, ¿y hasta qué? Y hasta lo último de la tierra. Así que del capítulo 1 al 7 lo predicamos en Jerusalén. Nos acomodamos, vino una persecución, salió la gente corriendo. Del capítulo 8 al 11 lo predicamos en Judea y Samaria. Y ahora, en el 12, la gente ya está quietecita y Dios dice, no, si es que falta todavía un pedazo. ¿Qué pedazo falta? Ya predicamos en Judea, ya predicamos en Samaria, ya predicamos en Jerusalén. ¿Qué falta ahora? ¿Hasta lo qué? Hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 13, que vamos a ver la semana que viene, usted va a ver cómo se lanza el evangelio hasta lo último de la tierra. Y eso es el resto de hechos, es las historias de Pablo y cómo se lanza el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero entonces este capítulo es una transición. ¿Por qué se lanza hasta lo último de la tierra? ¿Cómo Dios hace que se multiplique su obra en la tierra? Por la persecución. ¿Cómo Dios hace que tú y yo crezcamos en Él? Con la crisis y la tribulación. Ok, díselo al que está a tu lado porque no me crees y estás dormido. Así que vamos. Mira el que está a tu lado ahora. 1, 2 y 3. Dios te va a hacer crecer con problemas. Ay, dile, recíbelo. Y por si alguien, si alguien todavía tiene la mala maña y no cancele. Ahora, vamos, no cancele, que no hay que cancelar nada. Si yo cancelo la tribulación, no cancele nada. Recíbalo, Mira el que está a tu lado, ¿verdad? Míralo en serio, di, recibe la tribulación. Ay, qué fuerte. Ay. Recibe la tribulación. Que Dios hace que las cosas se muevan así. Dios brega con nosotros así. Hay momentos en que necesitamos la crisis, tú sabes, el rechazo de la gente, los problemas entre personas, los asuntos en el hogar, los asuntos económicos. Hay momentos que Dios tiene que bregar así con nosotros y de esa manera al final Él saca bien del dolor. De hecho, la Biblia lo dice, Romanos 8, 28, cuando dice, porque todo obra ¿para qué? Para bien. Aquellos, ¿verdad?, que aman al Señor, los que aman al Señor. Así que como ocurre en toda expansión significativa de la obra de Dios, capítulo 12, que acabamos de leer, nos muestra otra persecución que se va contra la iglesia y que expande el evangelio a una nueva dimensión. Y en esos tiempos de dolor y crisis, o esos tiempos de persecución o de tribulación, usted sabe que usted y yo tenemos una mezcla, porque la vida cristiana es así, es una mezcla de dolor y milagros. Porque nos va doliendo los asuntos, pero vamos viendo la mano de Dios. Y volvemos a ver otro asunto que nos duele, que nos causa pérdida, cosas que no vuelven a ser iguales, cosas que se acaban para siempre, pero nos duelen y vemos la mano de Dios. Y nos duelen y vemos la mano de Dios. Y cuando salimos al final, somos otros, porque nos han cambiado para la gloria del Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Yo sé que hay mucha gente pasando crisis todavía, dolores intensos, pérdidas, todo ese tipo de cosas. Y dice, como que no le creo mucho, pastor, tranquilo, que Dios todo lo hace para ti, para tu bien, para tu bien. Siempre el resultado neto va a ser victoria, siempre. Así que mire lo que pasó aquí. En un segundo le voy a repasar esta historia. Este Herodes que aparece ahí se llama Herodes Agripa número 1. Herodes Agripa el primero. Es uno de 5 Herodes que te aparecen en la historia desde Jesucristo. En ese tiempo, en esa época, hay un Herodes que está antes de Cristo, cuando todavía no había nacido, que fue básicamente el que se hizo el rey de toda la región de Judea, toda esa sección que hay ahí.
Y luego de ese Herodes viene el segundo, que es el que está cuando Cristo nace. Hay un tercer Herodes, que es el que está cuando matan a Juan el Bautista, que le cortan la cabeza. Ya Jesucristo tiene 33 años, o 30 años, ¿se acuerdan? Este Herodes que está aquí es el que está luego de la muerte de Cristo. Ahora me quedé yo como que pensando si este estuvo en el juicio de Cristo o no. No estoy seguro, ¿ok? Puede ser que este sea uno de ellos. El punto es que luego de este, yo creo que no, este no. Este no es el que estuvo en el juicio. ¿Se acuerdan cuando a Cristo lo enjuicia Pilato y lo envía a Herodes? No estoy seguro si era este, posiblemente sí. El punto es que después de este viene uno más, que es el que está hasta el final cuando Jerusalén es destruido totalmente. 5 Herodes en la historia. Es una dinastía que estaba en esta región donde está Jerusalén, pero también estaba Siria, toda esta parte, esta sección en el Medio Oriente, ¿ok? En particular este rey, este Herodes, quería ganarse el favor de los judíos. Los judíos eran un pueblo bastante problemático para el Imperio Romano, porque los judíos usted los conoce todavía, si son judíos bien tradicionales, el judío es bien fuerte con su tradición, bien fuerte con su religión y bien cerrado en su cultura. Por lo tanto, cuando estos imperios venían, trataban de que usted cambiara su cultura y su pensamiento al de ellos, que cambiara su lenguaje, que se pareciera para tener un imperio homogéneo, que todo el mundo amara al César. Los judíos no lo iban a hacer jamás. El César tenía su cara puesta en las monedas, los judíos no permitían las imágenes en ninguna moneda ni nada. El romano decía que el César era un dios, el judío no lo permitía, así que lo que había era constantes problemas con el pueblo. Los romanos se estaban cansando de ellos. Entonces, cada vez que enviaban a un tipo allá abajo, el tipo tenía que buscar la manera de no tener una revuelta en el lugar y quedar bien con su jefe, con el César. Y este Herodes en particular, cuando empieza este capítulo, dice que para congraciarse con los judíos fue e hizo algo. Y yo le voy a explicar un momento esto. Recuerde que en el capítulo anterior, Bernabé tuvo que salir fuera de Jerusalén a Antioquía. ¿Se acuerdan cuánto estuvieron la semana pasada? ¿Están aquí? Están aquí, ¿verdad? Mírenme ahí, a mí, ahora, todo el mundo. Fue a Antioquía, allá Bernabé, porque escuchó que se estaban convirtiendo gentiles, gente que no era judía, que nunca había entrado a un templo, y para los judíos los gentiles eran unos perlas, unos sucios, unos blah. Ellos no hablaban con ellos, no comían con ellos, no entraban en la casa de ellos, no dejaban que ellos entraran en la casa de los otros. Y de momento, estos locos cristianos, que está bien, que prediquen lo que les dé la gana, que prediquen que Jesucristo es el rey de los judíos, ya está muerto, no me importa, que quieran hacer los revoluciones que quieran, pero que empiecen a meter gentiles a los templos, ya. Se acabó. Y había una debacle, un revolú, y los líderes judíos en Jerusalén estaban escuchando lo que los cristianos estaban haciendo. Y al escuchar ese revolú, ya no pueden más, dice, esto hay que cortarlo. Y en Jerusalén había 3 líderes principales: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos y Pedro estaban allí. Están estos 3 líderes y Herodes dice, ¿cómo yo me congracio con estos judíos? Ellos están súper molestos con los cristianos, vamos a buscar al primero. Agarran a Jacobo, lo sacan de la casa, no sabemos cuántos días estuvo en la cárcel, no sabemos si se le hizo juicio. El punto es que al final lo manda a matar. Y cuando mata al primero y le envía un Twitter a los líderes del templo, mira lo que hice. Y ellos vieron así la cara de Jacobo, chaval. Pues entonces llaman, qué excelente, ¿no? Usted sí que es un rey. Usted sí que tiene pantalones. Y él dijo, ¿le gustó? Me gané esta gente, ¿cuál es el próximo? Búsquenme el primero de los 2. Y apareció Pedro y lo echa en la cárcel. Cuando estamos aquí, está en la cárcel, pero como este señor no es judío, pero él sabe cómo son las tradiciones, él logra capturar a Pedro el fin de semana de la fiesta de la Pascua. Y en ese tiempo era una fiesta sagrada, así que no vamos a matar a nadie ese día. Vamos a esperar que se acabe la Pascua, sacamos al muchacho, le hacemos un juicio fake y lo matamos. Y cuando yo mate las 3 cabezas, los 3 líderes del movimiento, esto se acaba. Ahí es donde estamos cuando comienza ese capítulo. En ese capítulo está Pedro metido allí. La iglesia está sufriendo porque luego de un tiempo de estabilidad habían acabado de recibir de Bernabé la historia de que el cristianismo estaba creciendo, de que de momento los gentiles también se están convirtiendo, empiezan a adorar a Dios y ¡boom! Una persecución. Una persecución.
Y estoy seguro que el dolor de la muerte de Jacobo los tenía mal. Tenían que haber estado orando, ayunando, buscando a Dios, y de pronto lo mataron. Y ahora está Pedro allí. Así que vemos en este tiempo a Pedro metido en la cárcel en máxima seguridad y a una iglesia metida en casa de María, la madre de Juan Marcos, un joven cristiano. Y aparentemente estaban hasta largas horas de la noche en ayuno y oración. La iglesia está en vigilia. Y yo quiero que usted entienda que esta gente, aunque está orando, están bien desanimados. Y eso lo vemos cuando vemos el resultado. Cuando Pedro llega, ellos no lo creen. Ellos están orando, pero están esperando que lo maten. Es más, ellos están orando para que lo maten rápido, yo creo. Y uno se pone así a veces. Hay momentos en que la cosa está tan dura que aunque uno ora porque hay que hacerlo, porque soy cristiano, se supone que ore. Y los domingos viene el pastor y después del devocional oran congregacionalmente. Y Señor, hermano, yo quiero que usted me entienda. Usted sabe que hay días que yo estoy aquí orando. Y de momento estoy orando y digo, Señor, yo te pedí por la sanidad de tal persona la semana pasada aquí arriba y no lo sanaste. Esos pensamientos llegan a mí mientras estoy orando por usted. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué sigo orando por lo mismo aquí? Hay veces que los hermanos siguen en los sufrimientos en que están. ¿Por qué no veo que algunas cosas mejoran? Hermanos, y aquí está la contestación. Y yo se la voy a dar hoy. No es la que nos gusta, pero es la contestación bíblica que tenemos que seguir. Esa gente estaba bien dolida, bien frustrada y estaban orando con pasión, pero con incredulidad. Vamos a perder a Pedro. Así que mientras está esa oración, Dios en su misericordia se mueve y hace este milagro que usted vio. Y el milagro despierta a Pedro, lo saca de allí, se le caen las cadenas, se abren las puertas, nadie se despierta, viene para acá. Y Pedro llega y es liberado. Es liberado. Y llega hasta el frente, así que Dios hizo el milagro. Vimos la persecución. Y yo quiero ahora concentrarme un momento en la respuesta de la iglesia a la persecución y en la respuesta de Dios. La respuesta de la iglesia la acabo de decir. ¿Qué dice este texto que hizo la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? Repito, ¿qué dice este texto que hizo la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? Y yo quiero que usted entienda que la iglesia, como le acabo de decir, cansada, frustrada e incrédula, no matter what, se tiró de rodillas a buscar el rostro del Señor. La iglesia tuvo la respuesta correcta. En tiempos de crisis, escúcheme bien para usted hoy y para mí también. En tiempos en que las cosas no corren bien, las disciplinas espirituales, ay pastor, disciplina, esa palabra soy tan terrible, parece militar. Y si estoy cansado, dolido y frustrado, ¿qué ganas tengo yo de ser disciplinado en algo? Eso es lo que te va a sacar del problema. Las disciplinas espirituales que se llaman oración, tiempo a solas con Dios. El ayuno, tiempo enfocado solamente en lo que estás pidiendo. En la vigilia, horas en la madrugada o en la noche donde no haces otra cosa que buscar el rostro del Señor. Ir a la palabra nuevamente, entender qué está pasando. El estudio bíblico, el congregarnos. Cuando estoy en crisis me quedo en casa y pasan semanas y no vengo. Eso rompe algo en tu corazón. Porque es en el calor de este lugar que Dios va a cambiar cosas en ti. El seguir haciendo tu labor, ayudar, bendecir, ministrar. Esas disciplinas espirituales son las que te ayudan en tu tiempo de crisis. ¿Okay? Tomaron a Pedro, su líder máximo en Jerusalén. Lo toman en la cárcel y esa gente se fue a orar. Estaban tristes, pero no se fueron a lamentar, no se fueron a hacer otra cosa, se fueron a orar. ¿Y qué usted y yo tenemos que hacer cuando hay persecución, cuando hay oposición en nuestra vida? Tenemos que ejercitar nuestras disciplinas espirituales. Dígalo conmigo, ejercitar mis disciplinas espirituales. ¿Por qué es importante? Porque en una crisis yo puedo perder la chaveta, como decimos en Puerto Rico. Yo puedo perder el norte y fallarle a Dios. Puedo tomar malas decisiones. Puedo tomar acciones incorrectas contra la gente. Puedo hacer cosas que dañen mi vida y la de los demás.
Cuando estoy en una crisis en mi matrimonio, si yo no busco del Señor, te aseguro que en algún momento van a tener una crisis, se van a herir y pueden hasta destruir el hogar. ¿Alguien me sigue? Cuando tengo una crisis económica, una crisis de empleo, puedo tomar unas decisiones tan necias que me pueden llevar a una quiebra. Cuando tengo un problema con algún hermano, con algún compañero, lo que fuere, si yo no busco del rostro del Señor para que cuide mi corazón en medio de cuando me han herido, cuando me han frustrado, si yo no busco el rostro del Señor para que cuide mi corazón, podemos terminar con una amistad rota para toda la vida. Porque en el momento de la crisis no buscamos la voluntad del Señor y la fuerza de su Espíritu para nosotros. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Ok, ahora, después de eso le voy a hacer una pregunta bien importante. ¿Dios necesitaba que la gente orara para librar a Pedro de la cárcel? ¿Qué ustedes creen? Es interesante la pregunta, porque es un sí y es un no, pero vamos. Es un no en una parte. Dios no necesita nada de mí para hacer lo que tiene que hacer. Dios necesitaba las oraciones de la iglesia para librar a Pedro. Porque es la misma pregunta que nos vamos a hacer. Estoy en una crisis, pues si Dios va a hacer lo que va a hacer, que lo haga. Yo no tengo que pedirle. Yo le hago una pregunta peor. ¿Y por qué libró a Pedro y no a Jacobo? Eran dos líderes. ¿Y por qué Jacobo termina muerto y Pedro no? Ay. Porque la iglesia está pidiendo por lo mismo, líbralos a los dos. Y a uno muere y el otro queda vivo. ¿Por qué? Sí, todo eso, ahí voy a llegar ahora. Pues yo estoy seguro que la iglesia oró por Jacobo también. Este pasaje nos da unos principios muy importantes para nuestro caminar en crisis por esta vida. En especial cuando son persecuciones espirituales, cuando estamos bregando con asuntos que bregan con nuestro corazón y nuestra vida espiritual. ¿Las quiere escuchar? Bien rápido, bien rápido. Primer principio, diga conmigo, primer principio. Pero dígalo como con ganas, primer principio. Dígalo como que está mirando una chuleta que se va a comer ahorita. Primer principio, vamos. Ahora todo el mundo tiene ganas, ¿verdad? Rico, ¿qué? Tengo un problema con eso. Tengo amigos en el trabajo, compañeros de trabajo que escuchan las predicaciones en el programa de radio. Y ya cuando voy a almorzar me dice, ¿te comiste la chuleta hoy? Qué vergüenza. O sea, tú me has pasado en Fajardo, ¿okay? Sí, allá abajo. ¿Te comiste la chuleta? No está fácil la cosa, pero es que las chuletas son de Dios. ¿Okay? Y los veganos no van al cielo. Todos los veganos que aquí no van al cielo. Sépalo, en el nombre del Señor, amén. Mata y come, dice la Biblia. Aleluya, vamos a la chuleta. Primer principio. Come chuleta. No, primer principio. Diga conmigo, primer principio. Dios es soberano en lo que hace. Repítalo, Dios es soberano en lo que hace. Dios va a sanar a algunas personas y a otras no. Por ahí se predica que si tú te mueres de una enfermedad y eres cristiano es porque te faltó la fe. No, al que te lo predicó le faltó leer la Biblia. Eso es un disparate demoníaco poniéndole cargas en el corazón a la gente que no puede tener. Hay gente cristiana de Dios que se va a enfermar. Hay gente cristiana de Dios que se va a morir. Hay gente cristiana de Dios que va a perder un familiar. Hay gente cristiana de Dios que va a caer en una quiebra económica y no es por pecado. ¿Alguien me está escuchando aquí? Hay gente que va a tener crisis con hijos que se van a apartar del evangelio. Por más que usted le predicó el evangelio. Eso no es culpa suya. Nosotros no somos perfectos, claro que no lo somos. Tenemos una crisis en matrimonio, nosotros tenemos que haber aportado algo. Tenemos una crisis económica, posiblemente aportamos algo. Tenemos una crisis con nuestros hijos, posiblemente. Y cuando llegan estas crisis uno tiene que sentarse a mirar para atrás y ver cómo están las cosas, a ver si yo hice algo mal, porque yo tengo que ir de vuelta al Señor y bregar conmigo. Pero yo quiero que usted entienda que Dios es soberano en su acción. Y hay algunos hermanos que Dios los va a sanar y hay algunos hermanos que Dios se los va a llevar. Y en ambas cosas Dios es glorificado. Si usted tiene una mala teología,
la muerte de un cristiano o la crisis en la vida de un cristiano es mala. Pero si usted tiene la teología correcta, aunque es difícil y dolorosa, es para la gloria de Dios. ¿Alguien está conmigo hasta ahí? La razón para que Dios no librara a Jacobo de la muerte y a Pedro sí, no está en el texto. Entonces alguien puede decir, pastor, pero lo que pasa es que ya Jacobo había cumplido su tiempo, pero Pedro todavía tenía muchas cosas que hacer. Miren si el principio es fuerte, que exactamente después de ese capítulo en Hechos, Pedro no vuelve a ser mencionado. Por si acá entendíamos que Dios lo dejó vivo porque había cosas adicionales que hacer, Pedro no vuelve a ser mencionado. La soberanía de Dios dijo que Pedro vivía en ese momento y Jacobo no. Y aunque no nos gusta, porque yo quiero que usted entienda que nuestro problema desde el Edén es que nosotros queremos mandar a Dios. En este universo, Dios es el que manda. Yo no le digo a Dios qué hacer. Él me ama. Me ama entrañablemente y su misericordia es todas las mañanas nueva para nosotros. Pero hay días duros, hay días difíciles que Dios permite por cosas que tú y yo quizás no vamos a entender, pero van a ser para su gloria. ¿Lo entendió? Pero así como Dios es soberano y va a hacer lo que Él ha definido, repita conmigo, principio número 2. Mi oración importa. Pero pastor, ¿para qué si Él va a hacer lo que quiere? Bienvenido a Teología 101. Escúcheme bien, aunque Dios iba a librar a Pedro de la cárcel, escúcheme, Dios había decidido hacerlo a través de la oración de la iglesia. Hay un principio teológico importante, es que Dios decide lo que hace y decide los medios a través de los cuales lo hace. Y Dios decidió salvarte a ti y decidió la manera en que tú ibas a ser salvo. Dios ha decidido que hay gente que va a conocer de Él a través de ti. Y te toca a ti hacer tu trabajo. Porque Dios decidió salvarlo contigo. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia dice que Dios ha preparado obra desde antes de la fundación del mundo para que andemos por ellas. Yo tengo labores que hacer que ya Dios predefinió y me toca hacerlas y como Él sabe el resultado, Él va a hacer lo que Él se ha propuesto usándome. Por eso no todo lo que yo anhelo cuando vengo a Cristo se me da, porque hay anhelos míos que no son los anhelos de Dios. Pero esos anhelos míos no me iban a dar la bendición de los anhelos que Dios va a poner en mi corazón si yo lo busco. ¿Sí o no? ¿Lo entendió? Dios decide el resultado y Dios decide el medio por el cual Él va a llevar a cabo el resultado. Y escúcheme este statement, esta declaración que voy a hacer ahora para que usted la entienda. Por la oración de la iglesia, Jacobo se murió y Pedro fue libre. Ay, diga ay. Ay, qué dolor. Lo repito. Por la oración de la iglesia, Jacobo se murió y Pedro quedó libre. Porque tú y yo nos vamos de rodillas para que Dios haga su voluntad. Pastor, ¿eso no es bíblico? Ay, mi madre. Yo he escuchado gente decir que eso no es bíblico. Pues vaya al huerto de Getsemaní y vean a Jesús metido allí. Y Jesús está frente a lo que le va a ocurrir. Al otro día lo van a matar en la cruz. Y la cruz no era el problema. Hermano, yo quiero que usted entienda que la cruz física no era el problema de Jesús. No era que lo iban a romper los huesos, que se le iba a romper todos los cantos, que le iba a doler todo, que se iba a desangrar. Ese no era el problema. El problema es que él sabía que se iba a enfrentar a un juicio espiritual. El Padre iba a juzgar todo el pecado del mundo sobre él. Jesús sabía lo que se estaba enfrentando. Y Jesús, igual que tú y yo, frente al dolor, le dijo al Padre: que pase de mí esta copa. Tú y yo podemos pedir: Señor, evita esto. Señor, que no se muera. Señor, ten misericordia. Señor,
ten piedad. Tú y yo tenemos el permiso para hacerlo. Pero Jesús termina en su oración diciendo, ¿qué dice? Pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y están las dos partes de mi entendimiento. Yo entiendo que Dios es poderoso para bendecir. Yo tengo el permiso para ir a pedir. Y yo sé que en muchas ocasiones Él me va a bendecir. Y yo quiero hacer una pregunta a la iglesia cristiana que está hoy aquí. ¿Hay gente que está aquí que ha pedido un milagro y Dios se lo ha concedido? Levante su mano. Que lo ha visto, que lo sabe. Yo fui sano en mi infancia por la oración de unos hermanos en la fe. Yo tuve los principios de una distrofia muscular pequeño. Y Dios me sanó. Y el día antes de sanarme, yo estaba predicando, yo tenía 6 o 7 años en el púlpito de una iglesia. Y una viejita de esas de oración sale con, y esta historia se la dije hace poco. Mi padre me la contó hace como 2 o 3 años, yo no lo sabía. Y una viejita viene corriendo, yo no me podía parar. Yo prediqué sentado ese día. Y mientras están orando por mí allá arriba, después que termino de predicarle a un montón de niños, viene una viejita de esas santas, de esas que lo único que hacía era orar y hacer ajos con habichuela y chuleta. Y Dios la toma, como a algunos no les gusta, pero viene allá danzando en el espíritu, hablando en lengua, como a algunos no les gusta. Y llega donde mi padre y le dice, te lo sané porque va a ser pastor en esta ciudad. Dios me sanó a mí y hay gente que no. Y las dos cosas ocurren para su gloria. Y nos va a doler brutalmente cuando lo que quisiéramos que no ocurra, ocurre. Pero tú y yo aprendimos a confiar en un Dios soberano que nos ama y que su plan dice que al final, diga conmigo todo, pero dígalo con fuerza, todo va a estar bien. Enjugará Dios toda lágrima. Nos tendrá un lugar final donde no habrá lloro ni crujir de dientes. Enjugará toda lágrima. Ahora, dice la palabra que habrá sanidad para las naciones, que habrá luz, todo va a estar bien. Y en el plan de Dios, la muerte de Jacobo tuvo un bien mayor. Y la oración de la iglesia, Dios la contestó. Se llevó a Jacobo y dejó a Pedro, con ninguna otra razón de bregar con el asunto de esta tribulación, este problema, y se acabó. Y quizás le preguntemos al Señor cuando estemos allá arriba, explícame qué pasó con Jacobo, y Él te diga, no te voy a explicar. Porque parte de la soberanía es que yo mando y yo no le doy explicaciones a nadie. Ay, diga ahora, ay. ¿Se acuerda cuando su padre le decía a usted, intermedio, ¿cómo es? Adolescente, que quiere para afuera, que no, que quiere que afuera, que no, ¿por qué? Por la gana. Ah, no decían eso, ¿por qué no? Y uno hacía así. ¿Cómo que por qué no? ¿Por qué no? Aprende. Hay límites para ti. Y nosotros tenemos unos límites. Somos hijos de Dios, no somos Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, el tercer principio. Diga conmigo, tercer principio. Vamos para atrás. Primer principio, Dios es soberano. Segundo principio, nuestra oración importa. Dígalo, nuestra oración. Y tercer principio, nuestra colaboración con Dios siempre va a ser imperfecta. Pero Dios la respalda. Siempre va a ser imperfecta. Esa oración, ese ayuno, esa búsqueda, siempre va a ser imperfecta. Mire lo que les dijimos ahorita. Esta iglesia estaba orando para que libertaran a Pedro. Y estuvieron toda la noche y quizás no había chocolate y pan criollo. Quizás no había nada. Tristes allí. Y en su mente, aunque estaban orando, su pensamiento decía, lo matan. Ahorita nos traen acá a Pedro con los pies de frente, muerto. La iglesia estaba orando por la liberación, pero sus pensamientos lo daban por muerto. Y cuando Dios le contesta la oración, que lo libra milagrosamente, no lo creen. Y le dicen a la muchacha, tú estás loca. Eso fue que escuchaste el espíritu, lo acaban de matar. Ya se murió, se fue. Y pasó por ahí el espíritu y dijo, adiós, me voy. Eso es lo que quiere decir, ay, es su ángel. Eso fue lo que viste. Yo quiero que tú entiendas que nuestra vida está plagada de incredulidad.
y falta de disciplina. Nosotros somos así. Bueno, es que no somos perfectos. Nuestra vida todavía no está a la altura y al nivel de Jesucristo. Y en eso estamos creciendo poco a poco. Eso significa que le vamos a creer a Dios, pero no 100%, porque todavía tenemos incredulidad. Que debemos buscar su rostro cuando las cosas están mal, pero fallamos mucho en eso. Pero como Dios es bueno, ¿usted lo cree? Dios es bueno a pesar de nuestra debilidad espiritual. Él obra en nuestro favor para que nosotros sepamos que Él está comprometido con su reino y con nosotros. Porque Dios es bueno. Así que tu obra para el Señor, aunque sea imperfecta y Dios la vaya a corregir con esta prueba, siempre, siempre es respaldada por el Señor. ¿Cómo sabemos que la voluntad de Dios perfecta fue hecha cuando muere Jacobo y queda Pedro vivo? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que pasó después. Lo que pasó después. Herodes sale de allí, molesto por lo que pasó, se estuvo quieto, se va a Cesarea, si no me equivoco, y va para allá. El historiador Jacobo da la versión de esa misma secuencia de eventos. Dice que Herodes un día manda hacer un traje real con láminas de plata. Escuche esto. Y que un día llama a todo su grupo de trabajo y los pone en un lugar donde el sol da. Y cuando él sale, es tan refulgente y la gente que son unos lambeojos empieza a decirle: voz de Dios, no de hombre la que ha hablado. Y allá está Herodes, dice: ¡qué grande soy! Y en ese momento, ¡blum!, cayó al suelo. Claro, la Biblia no tiene que darnos todos los detalles. Dice, cayó al suelo y murió comido de gusanos. No fue que los gusanos le salieron de momento en su boca. El historiador nos dice, ¿cuál fue el historiador que les llamé ahorita? No era Jacobo. Josefo es el que yo Jacobo, ni que 3/4. El historiador Josefo nos dice que tuvo varios días de cama hasta que murió por algún tipo de asunto. ¿Okay? Herodes persiguió a la iglesia. Herodes se creyó Dios. Herodes es la razón de la persecución. Herodes agarra a Jacobo. Herodes mata a Jacobo. Herodes agarra a Pedro, trata de matarlo. La iglesia ora, Dios detiene y Dios saca la razón de la persecución. Porque al final la victoria es tuya. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Alguien me está escuchando? Al final la victoria es tuya. Dios va a intervenir en tu necesidad. Dios, sobre todo si tú estás viviendo tiempos de resistencia para que lo que tienes que hacer para el Señor se haga, y hay tiempos de resistencia, Dios va a intervenir y Dios va a quitar la resistencia y Dios va a hacer la obra que decidió hacer. Mire que el texto dice que tan pronto Herodes murió, el próximo texto dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hubo alguien que se levantó en contra, la iglesia se levantó a hacer sus disciplinas espirituales, Dios hizo su función, eliminó, nos pasó por un dolor, y en ese dolor nos enseñó que Él es el que manda, eliminó la resistencia e hizo crecer la obra del Señor. ¿Lo vio ahí? El plan de Dios se llevó a cabo. Hay un punto importante que quiero dejar en tu corazón. Que el plan de Dios de salvar a la gente se llevó a cabo, pero en Jerusalén las cosas no quedaron iguales. Porque cuando se desata otro avivamiento después de esa persecución y empieza la gente a convertirse y empieza a salir más gente a predicar por todo el mundo gentil, los hermanos acá decían, gloria a Dios por lo que está haciendo, pero miraban el banquito de Jacobo y ya él no estaba. ¿Me entendió? Va a haber tiempos donde las cosas van a cambiar. De hecho, nosotros lo estamos pasando en este país. En este país las cosas no están tan buenas como nosotros queríamos. Pero yo quiero que usted entienda que Dios está operando las situaciones difíciles de nuestra vida. Nosotros podemos agarrar esto y traerlo a nuestra vida hoy. Yo pudiera pensar, ¿por qué ha venido la debacle económica y social a nuestro país? ¿Por qué Dios no ha respondido a nuestras súplicas trayendo otras 936 y un montón de farmacéuticas para que todo el mundo se quede aquí y sigamos viviendo todos juntitos y comiendo lechón los fines de semana? ¿Por qué no se puede quedar la gente y volver todo con comida? Que te tienen que entender. Es mi debilidad.
Hermano, yo quiero que usted entienda. Hay familias que se rompieron, se tuvieron que ir. Hermanos, hay algunos que no van a volver. Ya las cosas no van a ser igual. Aquel que ha perdido un familiar, el recuerdo está ahí, pero ya no va a volver. Las cosas cambiaron. Cosas son diferentes. Y en este caso en particular es duro porque fue una crisis violenta que trajo unos cambios radicales en nuestra vida, que nos duelen. Y así como Jacobo, la iglesia vio la crisis, la iglesia metió mano en la crisis, Dios restituyó todo y Dios hizo multiplicar todo, pero la crisis pasó y está ahí. Ya Jacobo no está. Y en nuestra vida van a pasar eventos que van a ser así. Esas preguntas no las podemos repetir en otros eventos difíciles que podemos estar pasando. Una enfermedad, una crisis económica, cualquier otra cosa. Traje el tema de los familiares que se fueron porque es un tema bien parecido a este. Hay gente que no va a volver. Es posible que algunos de ustedes nunca vuelvan a tener una reunión familiar como las tenían antes porque siempre alguien va a faltar. Porque ahora uno está por allá, otro está por acá y no nos vamos a poder ver nunca más igual. Y duele. Y dice, pero Señor, ¿por qué no pudiste obrar? Porque Él es soberano. Porque Él está haciendo algo nuevo. Por lo menos yo puedo decir de corazón que los hermanos que de esta congregación han salido después de estar muchos años aquí, yo sé de facto que están bendiciendo otros lugares. No sé si me estoy explicando. Y yo quisiera que se quedaran aquí, pero yo sé que están bendiciendo en otro lugar. Hace 2 o 3 semanas le dije que un pastor me llama, que había recibido una pareja de nuestra congregación, y me llamó y me dijo, oye, los criaste bien, son excelentes, unos siervos de Dios. ¿Usted sabe cuántos lugares necesitan siervos de Dios? ¿Usted sabe cuántos sitios el Señor va a ir a multiplicar porque de aquí vamos a estar en otro lugar? ¿Me entendió? ¿Cuánta bendición está esperando los lugares donde otros se fueron? Y así por el estilo, cada crisis de nuestra vida, Dios tiene un propósito mayor que nos va a usar, nos va a bendecir y las cosas van a ocurrir para su gloria. En la crisis, en la persecución, en la tribulación, las cosas no se van a quedar igual como las encontramos, pero Dios a través de estos eventos, escúcheme, nos va a enseñar a depender de Él, a confiar en Él, a esperar con paciencia hasta el último minuto, porque a Él se le ocurre siempre contestar en el último minuto. ¿Sí o no? Si sí, algunos que digan sí. Sí. En el último minuto, no se le ocurre antes. Nos enseña a creerle a Dios por resultados para su gloria. Por lo tanto, mi petición en esta mañana a todos ustedes, hermanos en la fe, volvámonos a las rodillas. Estamos en medio de la crisis todavía. Volvámonos a las rodillas. Volvamos a la palabra. Volvamos a confiar y a depender. Escuche esas 2 palabras. Repítalas conmigo, por favor. Confiar y depender. Rodillas, palabra, confiar y depender. Rodillas, palabra, confiar y depender. Y la crisis que nos está ahogando ahora se va a disipar. Dios volcará los asuntos para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crecer y porque el reino va a crecer. En todo este revolú, en toda esta tristeza, en todo este desánimo, nosotros vamos a crecer y el reino va a crecer. Quizás no todo lo que darle un aplauso al Señor lo puede dar, claro que sí. Quizás de este lado de la eternidad no podamos ver los resultados de este tiempo. Pero yo le aseguro que al otro lado los vamos a ver. Vamos a ver la mano de Dios que nos va a decir, mira cómo te usé, mira cómo te usé, mira cómo te usé. Algún día en el cielo yo quiero ver hasta mis bisnietos, que no los voy a conocer. Cuando vengan y digan, yo supe de Dios por ti, abuelo. Supe lo que hiciste, aprendí. Encontré los libros tuyos guardados en una caja. Me puse a leerlos y conocí al Dios de mis padres. Sí, nosotros debemos buscar eso. Que el paso tuyo por la vida sea de bendición, de bendición, de bendición. Y escúchame bien, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestro dolor y a pesar de nuestro cansancio, iglesia, por favor,
Vamos a creerle a Dios. Denle un aplauso bien fuerte al Señor, por favor. Bien fuerte. Cierre sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por la bendición y la misericordia que tú me das en esta mañana, de estar con esta hermosa gente santa, bella del Señor, que ha venido aquí a adorar tu nombre y a escuchar tu palabra. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces las crisis que venimos cargando, tú conoces las tristezas, las cosas que se acabaron, que ya no han vuelto, las cosas que cambiaron y quizás no nos acomodamos todavía a ellas, todas las cosas que está pasando en nuestra vida. Pero tú haces cosas nuevas, dice tu palabra, que tu misericordia se renueva cada mañana y hay algo nuevo que tú quieres hacer a través de nosotros, para tu gloria y para tu honra. Y yo te pido que la necesidad de esta congregación, la necesidad de nuestro corazón, sea suplida por tu Espíritu hoy. Si estamos flojos en nuestras disciplinas espirituales, si se nos acabaron las fuerzas y ya no podemos orar, no podemos buscar tu rostro, yo te pido, Dios de misericordia, que tu Espíritu Santo ahora mismo sople en nuestro corazón tu gracia, para que podamos tener nuevas fuerzas. Señor, yo te pido fuerzas en los lomos, en las rodillas de la gente de esta casa. Yo te pido enfoque, que nuestra mente pueda volver a enfocarse a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, a que nuestros oídos puedan afinarse nuevamente para escuchar tu voz. Señor, mira nuestra incredulidad, porque tanto dolor y tanta tristeza a veces nos hace pensar dónde tú estás. Yo te ruego que en tu misericordia, en este día, en esta mañana, en este lugar, tú soples bendición sobre esta casa y renueves nuestro corazón para ti. Que recordemos que tú eres Dios bueno, que tú nos escuchas, que tú contestas nuestra oración. Nosotros desde nuestro lado vamos a confiar que lo que tú haces está bien. Y te vamos a pedir hoy y ahora, que hagas crecer nuestra vida en ti y que hagas crecer tu reino para tu gloria. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla prosperar. Señor, salva vidas a través nuestro. Sana cuerpos enfermos a través nuestro. Restaura matrimonios a través nuestro. Limpia a la gente a través nuestro. Señor, liberta al que está cautivo por el demonio a través nuestro. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestras familias, de nuestra nación. Y úsanos como usaste aquella iglesia imperfecta y un poco incrédula esa noche para liberar a Pedro. Úsanos para liberar tu gloria en nuestra ciudad. Sé propicio a esta casa. Sé propicio a nosotros. Ahí donde tú estás, ahí mismo donde estás. Con mucho respeto, al que está a tu lado, ponle tu mano ahí en el hombro y ora por él. Pídele por las necesidades de esa persona, las que sean. Y Señor, dale fuerzas a este varón.